Bueno, es sumamente preocupante el futuro laboral de los argentinos. Es una pandemia que ha dado de lleno directamente en la economía de los trabajadores y por lo tanto en la economía de sus familias. Ya en contacto con Jorge Sapia, abogado laboralista, y preguntarle, saludarlo por supuesto antes, qué va a pasar y qué debiera ser de la relación entre empleador y trabajador en tiempos de crisis como la que estamos viviendo. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Cruz, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va? Muy bien, acá estamos. Bueno, Muy bien, acá estamos. Le contesto su pregunta. Sí. Yo creo que estamos viviendo un periodo de excepción. Para decirlo en términos de la Organización Internacional del Trabajo, estamos viviendo una situación de aguda crisis nacional. Es una expresión del Comité de Libertad Sindical que se usa para justificar situaciones excepcionales en las que la OIT convalida, autoriza incluso la suspensión temporal del derecho a ejercer la huelga. Fíjese de la importancia que tiene esta calificación. Entonces, cuando estamos viviendo una etapa de excepción como la que estamos viviendo hoy, yo creo que tenemos que analizar la realidad con dos objetivos fundamentales desde mi punto de vista. El primero es el principio de los esfuerzos compartidos. Es decir, que estamos atravesando un torbellino donde es necesario que cada parte en una relación bilateral como es la relación de trabajo se disponga a compartir los esfuerzos y los sacrificios y no que uno cargue con todo y el otro con nada o viceversa. Eso por un lado. Y por otro lado, que las partes de esta relación bilateral se dispongan a actuar inspirados en un concepto de solidaridad. Entonces yo lo que creo es que los trabajadores y las empresas tienen que disponerse a negociar un acuerdo que sea posible para las dos partes. Ahora, sí, ¿no? Las empresas más grandes a lo mejor tienen esa posibilidad de reducir la planta, de permitir un trabajo desde el hogar, pero hay muchas pymes y son en el mayor porcentaje las que sostienen la economía argentina, que son muchas más chicas y que ya venían quebradas, como recién bien decía, y muchas de ellas casi que no tienen capacidad de continuar y de seguir pagando los salarios. ¿Qué debiera pactarse en ese caso? A lo mejor un salario menor, más ajustado y el seguro a lo mejor de salud. Digamos, ¿esta solidaridad de la que nos habla tiene que ver con esos convenios? Sí, Cruz, exactamente. Usted ha dado en el clavo. Fíjese, yo he leído en algunos medios gráficos que hablan de la reducción del salario. No es reducción del salario, es un acuerdo tendiente a que ocurran dos cosas: que la empresa no desaparezca, así que no se presente en quiebra o directamente deje de existir porque desapareció, y que los trabajadores mantengan su contrato de trabajo. Estos dos elementos son básicos. Entonces, el decreto de necesidad de urgencia 329 admitió que a aquellos que no están trabajando, porque los que están trabajando normalmente, eso cobran su salario como corresponde y no hay ningún problema. Eso está normalizado. Para aquellos que no están trabajando, entonces lo que dice el decreto 329 es que se puede recurrir al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y hacer un acuerdo entre empleadores y trabajadores para que convengan en reducir el monto del salario sin trabajar. Esto es para los que no trabajan, entonces no cobran el 100% del salario, no cobran el 100% de su salario neto, sino cobran un porcentual. En Mata con Renault acordó el 60%. La industria de la construcción está acordando en torno del 60%. Hay empresas que han acordado el 50%. Entonces, el trabajador se queda en su casa y cobra un salario. Es decir, claro, la empresa no tiene disminuye su costo, no tributa a la seguridad social, salvo la obra social, y el trabajador se queda en su casa y recibe una compensación que le permita vivir
con lo mínimo, pero vivir y afrontar sus necesidades. Bueno, ahí está. En circunstancias excepcionales es válido absolutamente este acuerdo entre partes. Ahora, y esto concretamente, para ir terminando, ¿qué avisora del futuro cercano, inmediatamente después de que pase esta pandemia? Después del futuro cercano, lo que yo creo, Cruz, es que hay que hacer algo que yo vengo reclamando hace mucho tiempo. El gobierno tiene que instrumentar la formación de un consejo político, económico y social, no para reemplazar al Parlamento, sino para habilitar un ámbito de debate donde participen esencialmente el gobierno, las representaciones empresarias y las representaciones sindicales, con alguna participación de dirigentes políticos de los partidos con representación parlamentaria. E imaginar en ese debate un escenario que sea posible construir para que Argentina empiece a producir. El día que se termine la cuarentena, no va a empezar la máquina productiva a funcionar a pleno. Va a empezar los tropezones y va a empezar en forma turbulenta. Entonces hay que armarlo antes para que podamos salir lo más organizadamente posible, lo más prolijamente posible. Muchas gracias, Jorge. Un placer siempre escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cruz, que esté muy bien. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y enseguida, y cuando volvamos, Carlos Páez Vilaró, sobreviviente de la tragedia de los Andes, con nosotros. Ya venimos.